Hoy acá en la mesa del profesional vamos a estar hablando de un tema muy delicado, muy actual, porque el programa federal, Incluir Salud, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, no está abonando las prestaciones ya desde el mes de febrero. O sea, todos estos meses las instituciones, incluso el Cotolengo Don Orione de Claypole, se ve realmente afectado. Por eso me encuentro hoy con Beatriz Pérez, ella es coordinadora técnica de la obra Don Orione. Muy bienvenida, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un placer. Contanos cómo es la situación real actual del Cotolengo de Claypole. La situación actual del Cotolengo de Claypole, lo mismo que todos los cotolengos y hogares de la obra Don Orione, atiende una población, la mayoría de ella carenciada, sin familia, sin recursos. Vulnerable, en situación de vulnerabilidad social. Exactamente. Ya históricamente, hace 80 años, la obra Don Orione se ha dedicado a esa población. Pero para describirla a esa población, ¿es población que no tiene familia? En general no tienen familia o familia muy carenciada, son situaciones también de mucha vulnerabilidad. Entonces, la forma de recibir asistencia, educación, rehabilitación es en el Cotolengo. Hay allí personas desde hace muchos años, pero una de las características de esa población es que aparte de no tener familia, no tiene recursos económicos ni tiene cobertura social. Claro. Y en el Cotolengo viven ahí, es un centro de día y un... Es hogar, centro educativo terapéutico, hay una escuela especial también allí, y se hacen diferentes tipos de actividades para la población que está allí. Bien, que son 370. 370 en Claypole, pero en total en toda la obra Don Orione hay aproximadamente 1.300, porque también tenemos hogares y cotolengos en el interior del país, en Córdoba, en Santa Fe, en Chaco, Corrientes, Mendoza, Tucumán. O sea, todo eso hace que tengamos una población muy importante, pero con características similares. Ahora, para esta población sin ningún tipo de recursos, se ha creado lo que es la pensión no contributiva. Para acceder a la pensión no contributiva se requiere ser una persona con discapacidad acreditada y de carencia socioeconómica. Entonces se le otorgaba la pensión, que se llamaba pensión por invalidez, y con eso ingresaba dentro del sistema único, porque nuestro país tiene una ley, la ley 24.901, que es la ley que establece el derecho a la atención de las personas con discapacidad, cualquiera sea su condición o su situación familiar y social. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que tienen obra social y tienen una familia que puede aportar y puede elegir inclusive el plan de obra social que pueda tener, está dentro de la ley, pero aquellos que no tienen absolutamente nada, la única manera de tener la misma atención de las personas que tienen recursos es a través de la ley 24.901. Claro, estamos hablando que hay una ley que es el paraguas de todas estas personas, porque también hay un concepto que se viene también elaborando y hablando, que hay muchas más personas con discapacidad que están teniendo este beneficio de las pensiones no contributivas que no deberían tenerlas. O sea que el número de personas que reciben esta pensión excedió, como si estuviésemos en una guerra. No, sí, he sentido esos comentarios de como que hay tanta cantidad que si tuvimos una guerra. No, lo que seguramente, y habrá que revisarlo, habrá personas que de pronto tienen un beneficio que no les corresponde, como tantos otros beneficios que otorga el Estado, que puede haber personas que accedan a él y no les corresponda. Eso cabe que se revise cada caso en particular. Pero esta impresión que han comentado algunos políticos tiene que ver con que sí, se ha incrementado, porque cuando uno saca una ley que establece derechos, la gente comienza a reclamar esos derechos y tiene derecho a hacerlo. O sea, una persona carenciada tiene el mismo derecho a recibir educación, rehabilitación y todos los servicios que le correspondan en las diferentes etapas de su vida, lo mismo que aquel que tiene recursos. Porque claro, el derecho a la atención creo que es un derecho innegable a una persona con discapacidad. Claro. Todos son importantes, pero recibir atención en tiempo y forma es fundamental. Y estos 7 meses que no reciben las pensiones, ni siquiera tampoco los insumos, porque estamos hablando de medicamentos, de pañales, de insumos de ortopedia, que no están pudiendo recibir.
Entonces, ¿cómo hacen para sobrevivir? ¿Cómo es la diaria? Ya los profesionales no reciben su remuneración. ¿Cómo viven? Bueno, se vive realmente muy a salto de mata, ¿no? Realmente con muchas dificultades. Porque, lógicamente, yo lo que quiero establecer es lo siguiente. Lo que establece la Ley 24.901 no es un subsidio a las instituciones de discapacidad. No es caridad tampoco. No es caridad, no es un subsidio. Es el pago de un servicio que el Estado no brinda. Lo mismo que se hace con educación y que se hace con salud. En este caso, es para las personas con discapacidad. Por lo tanto, nosotros tenemos un servicio con todos los requerimientos, porque a su vez, para acceder a ese sistema, las instituciones tienen que cumplir con una serie de requisitos de todo tipo, de planta física, de recursos humanos, de equipamiento, etcétera, etcétera. No es casa y comida solamente lo que vamos a ver. Rehabilitación. Es todo lo que necesite darle, de acuerdo a su discapacidad. Sí. Entonces, para nosotros es sumamente difícil poder hacer esto. Ya hemos tenido dificultades para poder pagar sueldos, tenemos dificultades para poder, entre otras cosas, pagar las cargas sociales, pagar las tarifas, pagar los insumos. Hay muchos proveedores que, lógicamente, como nos conocen y de alguna manera tienen en cuenta el tipo de servicio que brindamos, pero tampoco los proveedores pueden estar eternamente brindándonos los insumos sin poder cobrar esos servicios. Entonces, la situación nuestra es muy crítica. Ahora se han producido aumentos. Tenemos los aumentos dados por paritarias. Los establecimientos de discapacidad se rigen por los convenios de FATSA. Estos convenios establecen incrementos salariales que no nos oponemos. Lo tenemos que cumplir. Pero lo que pasa es que no tenemos los recursos para llevarlo a cabo si no se nos paga en tiempo y forma. No, y además están todos los nomencladores, todos los precios de los nomencladores están desfasados. Pero también hay otra teoría que hay que ver cómo se implementa con la Ley 24.901, que el Estado ya no puede más hacerse cargo completamente de estas instituciones. ¿Cómo lo ves a esto? Vuelvo a reiterar lo mismo. Si yo tengo a cargo, primero, los que son de las obras sociales nacionales, el Estado no pone un peso, porque lo ponemos los trabajadores, que se aporta y por el fondo de retribución se abona. La Superintendencia de Servicios de Salud ha mejorado muchísimo lo que es el pago de los servicios de las obras sociales. Por otro lado, los de PAMI. PAMI tampoco pone el Estado. Somos los trabajadores y son los jubilados que aportan. La única caja que tiene que cubrir el Estado es la de incluir salud, que es la de población de pensiones por invalidez, que es la más vulnerable del sistema, porque los que tienen obras sociales y algunas obras sociales importantes no tienen estas dificultades, están pagando en tiempo y forma y se está llevando a cabo de la mejor manera la atención, a pesar de que la situación es crítica para todo el país. Nosotros no ponemos en tela de juicio de que estamos atravesando un momento crítico. Lo entendemos perfectamente, pero entendemos también que cuando uno tiene una población con dificultad, una población vulnerable, la prioridad es esa población. No reajuste en discapacidad y sobre todo en personas con vulnerabilidad. Exactamente. Porque es la situación de vulnerabilidad con la discapacidad. Son dos combinaciones que son una bomba. Son tremendas, porque son personas que no tienen ninguna posibilidad de defenderse ni poder salir a buscar los elementos para poder en la vida integrarse, desarrollarse y ser una persona, tener la dignidad de una persona, porque la educación y la rehabilitación es la que le permite a la persona desarrollarse plenamente y tener una calidad de vida aceptable. Exacto. Beatriz, ¿y qué pasa si el gobierno sigue haciendo oídos sordos, omisión a estos reclamos? ¿Podría el Cotolengo de Norione llegar como a un punto sin retorno de quiebre, de decir, bueno, cierran las puertas y no, por más que después venga lo que venga, ya quedó? Pero por esa es nuestra gran preocupación, porque nosotros podemos llegar a un punto extremo si esta situación no se revierte. Pero el problema es que tenemos una población que nosotros no podemos decir cerramos las puertas y vayan a su casa, porque si la mayoría no tiene familia o no tiene recursos, ¿a dónde van? ¿Qué hacemos con las personas? Porque acá lo más importante son ellas. Entonces yo no puedo creer que el Estado no tenga los recursos, aunque haya que hacer ajustes. Hay muchos lugares en el Estado para hacer ajustes que no tienen que ser justamente con la población más vulnerable. Claro. Por lo tanto, pienso que
esto, que no son todas las personas con discapacidad, son las personas con discapacidad que están en el programa Incluir Salud, que son los más vulnerables. No puedo creer que el Estado no pueda contar con los recursos para poder darles la atención básica que requieren. Claro, y estamos hablando también de instituciones, de todo el sistema de transportes. Los transportistas también entran en esta gran espera del Programa Federal de Incluir Salud que active las prestaciones y los recursos. Pero, ¿qué pasó con el reclamo que ustedes hicieron, que todas las personas con discapacidad, el colectivo de discapacidad hizo en la Quinta Olivos en el mes de marzo? Porque a partir de esa fecha se había proclamado un plan de pagos que comenzaría en el mes de mayo y terminaría en el mes de septiembre. ¿Qué pasó con eso? No se cumplió para nada. Nosotros ya hace más de 2 años que estamos reclamando, siempre lo mismo, los pagos en tiempo y forma, porque aparte uno de los problemas mayores es que uno nunca sabe cuándo va a cobrar. Entonces no podés hacer previsiones, no podés tomar créditos, no podés nada porque no sabés cuándo te van a... Porque no hay regularidad en los pagos, hay atraso en los pagos, hay aranceles totalmente desactualizados. Ahora con esta nueva situación y con las paritarias que han dado incrementos de un 32% de aumento salarial, nosotros no estamos en condiciones de poder afrontarlo si esta situación no se analiza. ¿Y las moratorias vienen con intereses aparte? ¿Van acumulando? Sí, la AFIP te da la moratoria, pero te cobra intereses. Y cuando uno le dice que es una rueda sin fin. Es una rueda, porque le decimos, es el Estado que no nos paga y el mismo Estado nos está, en este caso, multando. Y bueno, dicen, reclamen al Estado. Bueno, y acá estamos tratando de generar un poco más de sensibilidad, porque esto realmente es un esfuerzo muy grande ya de las familias que están tratando de sobrevivir día a día. Y esto es por favor, un poco más de humanidad, sensibilidad a los gobiernos para que no se metan con lo más vulnerable de lo vulnerable que son estas personas con discapacidad. Beatriz, último mensaje que quieras dejar en claro o transmitir. Bueno, lo que quiero transmitir justamente, por favor, porque si ya la situación nuestra está en un extremo, no tenemos salida para este tipo de población. Como dije antes, nosotros, si cerramos las puertas, ¿a dónde van la mayoría de ellos que no tiene recursos ni tiene familia para poder afrontarlo? Y el Estado, ¿qué le ofrece a cambio de eso? ¿El Estado puede permitirse que la población más vulnerable con discapacidad quede en una situación de desprotección tal que realmente nadie pueda ocuparse de ellos? Creo que me parece que a esta altura de un país desarrollado, un país que está queriendo crecer, no puede olvidar a esta parte de la población tan castigada. Ojalá así sea, Beatriz, ojalá así sea. Bueno, muchas quiera. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahora nos vamos al Rincón de Arte. A ver, ¿qué están haciendo por allá? Estoy acá viendo, todos me están tratando de convencer de que trabajaron mucho para que yo los nombre el artista del día. Lo voy a decidir yo después con la profesora eso. ¿Vos cuál hiciste? El premio Basquier y Camila, Rocío, Yoli, el que está al lado mío. Anabela, vos Amira, ¿cuál hiciste? ¿Ese? Muy bien. Yo después vos Serena nada, ¿no? Hoy. No, dando Serena vueltas, trabajó, paseando, ¿no? Estuvo. Estuvo ahí contando papelitos. Igual que otro que yo conozco que está por allá que está paseando también, ¿no? Ah, para Lucio. Quiero hacer una mención muy especial. Ustedes saben que nosotros tenemos unos amigos que son los Ataecadis, que son los choferes que transportan personas con discapacidad. Ellos nos ayudan a nosotros todo el año, transportando a los integrantes del Rincón de Arte, y lo hacen realmente con gran vocación y con mucho cariño. Pero mira hasta dónde llega el cariño. Quiero que el director, por favor, haga un plano de este regalo maravilloso que nos hicieron. Miren lo que nos regalaron. Pinturas para el Rincón de Arte. Bueno, gracias. Muchas gracias, chicos. No es cualquier regalo para nosotros, porque a nosotros todo este tipo de cosas nos cuestan mucho laburo y mucho sacrificio, porque este es un programa que no es fácil de canjear. ¿Saben? Esto se los quiero decir. No es un programa que uno llame por teléfono y te ofrezcan un canje porque sí. Vaya a saber uno por qué, ¿no? De hecho,
estamos tratando de cambiar ese paradigma justamente. Pero bueno, no es fácil para nosotros. Entonces, que nos regalen todas estas pinturas para poder seguir pintando de escenografía es muy, muy, muy valioso para nosotros. Les mandamos un gran abrazo y otro aplauso para ustedes. Gracias. Bueno, hablando de Ata de Cádiz, mostrá la remera, Walter. Este es el logo nuevo de nuestros amigos de Ata de Cádiz. Buenísimo. ¿Ven? Muy bueno. Walter, por favor, mandá el corte y enseguida volvemos. Vamos al corte y seguida. Vamos al corte y seguida vinimos. Chao. A toque. Muy bien.